Iniciar. ¿Tenemos que encender la cámara o así? De preferencia, para que igual tengamos una mayor interacción. Si por alguna razón les es muy complicado, no hay ningún problema, pero preferiríamos que sí pudiéramos verlas mientras se exponen. Ah, muy bien. Perfecto, profe. Pues bueno, muchachos, buenas tardes. Bienvenidos a su sesión del día de hoy de Sistemas de Imagenología. Entonces, el día de hoy vamos a inaugurar estas sesiones directamente de presentaciones por parte de ustedes. Va a comenzar el equipo que tiene que exponer aplicaciones relacionadas con imagenología de rayos X. Pues bueno, la dinámica en general de estas sesiones va a ser que todos los equipos van a tener aproximadamente 10 minutos para cada uno de los artículos que vayan a presentar. Los alumnos tienen total libertad de presentar el software que consideren necesarios. Traten de explicar lo mejor posible. Recuerden que las imágenes sean muy gráficas y que puedan ser explicadas directamente para todos. Y después de las presentaciones, pues tendremos unas sesiones de preguntas en donde pues podamos directamente cuestionar al equipo en curso que esté presentando. Ya si no hay preguntas por parte de ustedes, pues entonces yo tendré que hacer algunas preguntas para tratar de complementar un poquito la información que presenten, ¿ok? Pues bueno, si no hay ninguna duda, el micrófono es suyo, muchachos, adelante. Bueno, hola, buenas tardes. El día de hoy hablaremos sobre dos artículos en los que presentan nuevas aplicaciones para los rayos X. El primero se titula Detección de gastritis mediante una red neuronal convolucional en imágenes radiográficas del tracto gastrointestinal superior con doble contraste y con bario. Bueno, para comenzar, siguiente, por favor. Este estudio se llevó a cabo en Japón, donde hay una alta tasa de mortalidad por cáncer gástrico derivado de una gastritis que no se trató a tiempo, por lo que la detección y la prevención de este se ha vuelto una necesidad urgente. Siguiente. En los materiales y métodos tenemos primero pues los rayos X. En los rayos X con bario del tracto gastrointestinal superior de doble contraste se estudia el esófago, el estómago y el duodeno, que se hacen visibles ingiriendo una suspensión líquida de bario. Se utilizan para diagnosticar úlceras, cáncer, tumores benignos, infecciones y demás. Siguiente, por favor. En el procedimiento se le pide al paciente que ingiera una mezcla de bario y agua. Después se pasa un haz de rayos X continuo a través de la parte del cuerpo que se está examinando. El paciente puede estar recostado o puede estar parado y los resultados se van transmitiendo en una pantalla para verlos con mayor detalle. Se pueden tomar radiografías de pecho y abdomen antes de comenzar y el procedimiento completo toma de 30 a 60 minutos en terminar. La razón por la que se utiliza bario es que este absorbe rayos X y aparece blanco en las radiografías, como se puede ver aquí, ya que cubre las paredes del tracto gastrointestinal superior y así se pueden observar las características de este, como el tamaño, la forma y cualquier anormalidad que pueda presentar. Bueno, ahora que ya explicaron cómo se obtienen estas imágenes, ahora podemos pasar a hablar sobre el método de detección automático y cómo es que este fue desarrollado. Antes de continuar con esta explicación, es necesario tomar en cuenta ciertas características de las imágenes. La primera es que estas tuvieron una escala de grises de 8 bits, es decir, tuvieron 256 opciones tonales. La segunda es que su tamaño era de 2048 por 2048 píxeles y es que en su totalidad se usaron 6520 imágenes, tanto para el entrenamiento como para las pruebas del método. La dimensión de las imágenes fue un problema para las redes neuronales, ya que éstas aumentaban su costo computacional. Más adelante explicaré cómo se resolvió esta problemática. Bueno, el método de detección está basado en las redes neuronales convolucionales, las cuales tienen el objetivo de tomar una entrada y a la salida darle a esa entrada una etiqueta, es decir, de clasificar a la entrada. Ejemplo, nosotros tenemos una imagen radiográfica y a la salida se le da una etiqueta de gastritis o no gastritis, es decir, se clasifica, lo que en este estudio se traduciría como un diagnóstico. Las operaciones propias de una red neuronal convolucional profunda son la operación de convolución, la operación de agrupamiento máximo, la normalización y las capas totalmente conectadas.
El método de detección ya en su totalidad contó con 3 pasos, de los cuales 2 se utilizaban redes neuronales convolucionales. Como mencionaba con anterioridad, el tamaño de las imágenes era un problema, por lo que decidieron agarrar las imágenes y dividirlas en parches o segmentos de 200 píxeles por 200 píxeles. Estos parches sirvieron de entrada para nuestra primera red neuronal, y a la salida se tuvo un cálculo de las puntuaciones de relevancia. Es decir, nosotros agarramos nuestro parche de 200 por 200, lo pasamos por nuestra red neuronal y al final a ese parche se le da una puntuación de relevancia. Aquí podemos observar una imagen radiográfica normal y aquí ya podemos encontrar sus valores de relevancia, en donde se ve que la zona del estómago tiene parches con valores de 1, es decir, son más importantes, ya que en esta zona se encuentra la información que necesitamos para poder llevar a cabo nuestro diagnóstico. Estos parches, que son los más importantes para poder clasificarlo como gastritis o no gastritis, fueron extraídos mediante el método de Otsu, el cual tiene el objetivo de tomar los píxeles y separarlos en 2 clases, los principales y los de fondo. Estos parches extraídos ahora se tomaron y fueron llevados a la segunda red neuronal convolucional, en donde se encontraron las características principales de estos parches y sus valores de concurrencia. En este paso, el método aprende a distinguir entre las características de la gastritis y las características de la no gastritis. Como ya sabe diferenciar estas características, ahora se toman los parches y son llevados a un algoritmo de clasificación en donde se le da su diagnóstico. Entonces, ahora el método ya está entrenado, por lo que puede llegar un nuevo paciente con su nueva imagen radiográfica y lo que se va a hacer es que se va a agarrar esta imagen, se va a dividir en parches, entrará a la primera red neuronal y se van a calcular los valores de relevancia. Los más importantes, es decir, los de la zona amarilla, van a ser extraídos por el método de Otsu y van a ser llevados a una segunda red neuronal, en donde se van a encontrar sus características principales y sus valores de relevancia. Por último, estas características principales van a ser clasificadas como características de un diagnóstico de gastritis y características de un diagnóstico de no gastritis. Bueno, ahora después de esta explicación vamos a ver la validación y los resultados de esta investigación. Bueno, siguiente, por favor. Primero tenemos una comparación de un estómago con radiografía, como nos comentaba nuestra compañera Alexia, con método de contraste ovario, sin cáncer y uno con cáncer. Aquí lo que podemos observar es que en el estómago que no tiene cáncer, el ovario alcanza a recubrir toda la pared del estómago. Sin embargo, en el que sí tiene cáncer, no se alcanza a recubrir toda la pared del estómago, ya sea por las úlceras gástricas o por las tumoraciones que esté presente. Bueno, cabe recalcar que el algoritmo no nos dice, hay una disculpa que va pasando la basura, no nos dice si esto es cáncer o no cáncer, solo nos dice si hay gastritis o no gastritis, pero es muy importante mencionarlo, ya que las lesiones en el estómago causadas por la gastritis tienden a generar cáncer. Siguiente, por favor. Bueno, la visualización de la puntuación de relevancia es lo que nos comentaba nuestra compañera Alejandra. Ya el algoritmo tiene en el mapa de calor los parches que le sirven los pone en amarillo, mientras que los que son irrelevantes para el diagnóstico están en azul. Siguiente, por favor. Y bueno, nuestro método se comparó con el método de estratificación ABCD. ¿Este método qué es? Bueno, este método es el estándar que se utiliza para evaluar el riesgo de cáncer gástrico mediante una combinación de valores. Y bueno, podemos ver en la tabla que en el método de detección automática, que es el que se está usando, en sensibilidad y en la media armónica están, pues aunque sea un poco, pero están superiores. Y bueno, muy similares. Siguiente, por favor. Pero nosotros concluimos que el método es mejor, bueno, no nosotros, los de la investigación, ya que en el falso negativo, el método de estratificación dio 18 casos de falso negativo, mientras que el método de CNN dio 14 de estos falsos negativos, los dio correctos. El siguiente, por favor. En falso positivo, el método de estratificación nos dio un falso positivo y este fue
fue correctamente resuelto por el algoritmo de DSNN. Bueno, ya para concluir, como mencionaba mi compañera, podemos decir que el método basado en la red neuronal convolucional profunda tiene un rendimiento similar al método de estratificación ABCD, el cual es el estándar en estos momentos. Y bueno, el siguiente paso del estudio sería poder generar una clasificación más grande que detecte más allá de gastritis no gastritis, es decir, por ejemplo, los niveles de esta gastritis, qué tan avanzada está y el riesgo que podría tener para generar un cáncer. Y bueno, esto sería todo del primer artículo. No sé si haya preguntas. Gracias por la presentación. Entonces igual vamos a pasar directamente a las preguntas sobre esta primera presentación. ¿Dudas, muchachos? Adelante, Rocío. Sí, para entrenar a la primera red se le pasan a radiografías que ya están diagnosticadas con gastritis en una primera instancia y otras que no están diagnosticadas. Sí, así es. Se tomó una base de datos en donde ya eran radiografías de pacientes que se les hizo la prueba y para comprobar que éstas estuvieran adecuadas, se tenía la comparación del diagnóstico tanto con las radiografías y con una endoscopía gástrica. Entonces eso nos permitía les permitía saber que cuando pusieran a prueba su red neuronal, también poder compararla con la endoscopía y saber si la red neuronal había hecho un trabajo correcto. Okay. Igual aquí complementando un poco la respuesta de su compañera Alejandra, en las redes neuronales convolucionales, ya sean profundas o ya sean tradicionales, o en cualquier red neuronal en general, la parte que tal vez es más complicada es directamente el entrenamiento de la red, porque se requieren de muchos datos para poder tener una muestra representativa del problema que se quiere tener. Entonces aquí obviamente, sí, como comenta su compañera, es necesario que tengas muchas imágenes, que ya tengas el resultado adecuado, o sea, que ya sepas cuál es el outcome clínico o la salida clínica de si es una enfermedad o no es una enfermedad, si tiene que decidir entre muchas enfermedades, y sobre esa información se hace el entrenamiento, se evalúa el entrenamiento, y según si se tienen buenos resultados es cuando ya se puede pensar en meter datos nuevos, pero antes no. Entonces eso a lo mejor todavía no lo han visto ustedes, pero puede que lo vean más adelante en sus cursos optativos, pero es una de las, digamos, de las principales desventajas que pudiera tener los métodos de inteligencia artificial o métodos supervisados, se les conoce, que significa que tú tienes que tener datos ya confirmados de si eso no es una enfermedad en particular para poder realizar el entrenamiento. Y el funcionamiento o el desempeño de la red depende muchísimo de ese entrenamiento y de esa selección de los datos. ¿Alguna otra pregunta? Sí, también la determinación de si eran válidos o no válidos los parches. ¿Cómo se hacía? ¿Cómo identificabas qué parche te servía o tenía relevancia y cuál no? Por la puntuación de relevancia. Una vez que se terminaba la red neuronal convolucional, bueno, al menos la primera, esto ya te daba un valor de 0 a 1. Los valores más cercanos a 1 son los más relevantes y los de 0 son los no relevantes. Y para separarlos como tal se usaba un método de filtración, creo que es, y es el método de Otsu. ¿Se puede Sí, ir a responde a tu pregunta. donde presentaban esa imagen? Así. Más fácil, más sencillo. Está. Entonces, no sé si eso contesta tu pregunta, Rocío. Sí, aquí. Sí, gracias. Sí. Aquí lo que hay que complementar es que otro de los puntos que es discusión directamente respecto de el uso de estas redes neuronales, o sea, como pueden observar aquí, se ocupan dos para cosas distintas.
Uno simplemente es como para clasificar cuáles son los píxeles que me sirven para mi clasificación de la enfermedad. Y entonces en esa tenemos un cálculo de una probabilidad para poder asignar como una puntuación y luego hacer una preselección de datos. Sin embargo, se pueden pasar a una diapositiva en donde esta imagen que está cuadriculada no se vea cuadriculada. Mira, puede ser más grande. Ándale, gracias. Entonces, esta es pregunta para ustedes, muchachas. ¿Qué creen que hace el algoritmo, la red neuronal, para decidir, para asignar ese puntaje? Bueno, primero, bueno, aquí teníamos, por ejemplo, los parches, pero bueno, los agarra y esos mismos los vuelve como que a separar en segmentos como de píxeles y empieza a hacer una comparación, pero ahora de las intensidades de grises. Intenta encontrar como, por ejemplo, las áreas que son más, que se repiten más en una imagen, para determinar que pues la información más relevante pues está en esas áreas. Y, por ejemplo, si ustedes quisieran hacer eso a ojo, ¿se puede? Bueno, nosotros como bueno, personas o en una computadora. No, ustedes como personas. Pues sí, si tenemos ya un ojo pues entrenado para poder distinguir este tipo de cosas, tal vez sí. Porque a final de cuentas lo que está haciendo este paso de la red neuronal convolucional profunda es delimitar las regiones de interés para luego hacer la clasificación de si está enfermo o no está enfermo. Entonces, ¿ustedes creen que, por ejemplo, si tú hicieras una delimitación manual de estas regiones, se parecería mucho a esta que hay aquí? Y si luego también a lo mejor Génesis hace otra, ¿se parecería a la que tú tienes? Pues creo que ahí no, porque ya iría con la interpretación de cada sujeto. Entonces puede llevar, pero ahora, errores humanos, ¿no? Exactamente. Entonces, ese también es uno de los puntos que es como un arma de doble filo de cualquier algoritmo supervisado o de inteligencia artificial. En este caso en específico, el resultado que saca de esa valoración con ese score en específico, habrá algunos píxeles que ni el médico con el ojo más entrenado va a distinguir, y es que la red neuronal convolucional o las redes neuronales en general, como hacen esa descomposición de la información a niveles tan bajos que no son perceptibles, o sea, en donde en realidad los patrones que encuentran no necesariamente tienen que ver solo con la intensidad o solo con la ubicación espacial, sino que pueden buscarse cosas infinitas. En realidad, las redes neuronales convolucionales son como una caja negra, muchachos. Ustedes les meten los datos de entrada, hace algo ahí adentro la red y les entrega una salida. Y eso es una de las bondades principales, porque puede que un patrón que a simple vista no se puede identificar ni siquiera por el mejor de los expertos, una red neuronal convolucional puede ir a encontrar algo diferente. Entonces eso es lo bueno. La desventaja es que si alguien te pregunta, ¿y cómo le hizo para determinar esto? No se sabe, porque no sabes en qué momento de las diferentes capas de la red hubo esta determinación del patrón para poder asignar este puntaje o este score de relevancia y después poder hacer la segmentación. Ya después para la otra parte donde se hace el análisis, pues seguramente los investigadores pintaron un umbral, usualmente arriba de 0.7 o 0.75 ya es un valor considerable y entonces esos son los que toman en cuenta y el resto te los llevas. ¿Vale? Pero en realidad vamos un poco a ciegas siempre que trabajamos un poco con las redes neuronales. Podemos hacer una propuesta de que a lo mejor por intensidad o a lo mejor por una distribución de probabilidad en torno a un píxel central pudiera dar información, pero la realidad es que la red hace sus cosas raras y te entrega un resultado y en muchas ocasiones no tenemos una certeza de qué es lo que está haciendo. ¿Alguna otra duda? ¿En qué lenguaje está programado? Se desarrolló en MATLAB y Python. ¿Alguien más? Adelante, Lucía.
Bueno, en cuanto a todo esto de los valores de referencia tal vez que se tuvieran que obtener, ¿hubo alguna prueba que les ayudara como a saber que el diagnóstico que se obtenía de las imágenes era correcto? Sí, se hacían endoscopías gástricas para corroborar los resultados. ¿Alguien más? Bueno, ya las bombardearon un poco, pero vamos a las últimas de mi parte. Entonces, ¿se pueden ir a las diapositivas en donde están los falsos positivos? Entonces, ¿nos podrían explicar mejor qué estamos viendo en esas tres imágenes? Igual también en la anterior de falsos negativos. Ah, sí, bueno, lo que pasa, lo que explicaba más o menos el documento y lo que estuvimos investigando fue que los falsos se daban porque el vario se superponía en la mucosa, entonces podría superponerse, por ejemplo, en el caso de un falso negativo, que eran los que más había, sobre esas tumores o sobre esas lesiones. Entonces ya el algoritmo decía, ah, no, pues aquí sí hay vario, entonces no debe de haber alguna lesión. Entonces por eso daban, sobre todo los falsos negativos, porque falsos positivos, el algoritmo no tuvo falsos positivos. Solo el método con el que se comparó sí hubo un falso positivo. ¿Qué significa un falso positivo? Que la persona no tiene esa enfermedad, pero la prueba dice que sí. Y entonces estas imágenes, la B1, B2 y B3, son ejemplos de falsos positivos que el método propuesto por redes neuronales sí no los detectó y el otro sí. Uh-huh. Entonces estos no eran, pero los determinaron como que sí tenían la enfermedad, ¿correcto? Exacto. ¿Y por qué creen que pasó esto? ¿Es problema del algoritmo o es un problema externo al algoritmo? Pues yo creo que lo más probable es por lo mismo del vario, lo que explicaba que se sobreponía, en este caso a lo mejor no llegaba a recubrir en su totalidad el estómago. Entonces, al detectar los puntos, decía, ah, no, pues aquí hay una lesión, aunque no fuera es necesariamente una lesión. Pues entonces, ¿es culpa del algoritmo o de quién es la culpa? Supongo que es algo más externo. Sí, puede también tener que ver con el paciente que no haya seguido bien las indicaciones previas al procedimiento. Por ejemplo, que no haya respetado el ayuno o algo así. Correcto. Entonces, aquí es en donde hay que tener mucho cuidado con esa parte en específico, porque puede haber casos en donde el problema haya sido que la red no haya sido bien entrenada, que no se tengan los parámetros adecuados, que no se tenga una buena adecuación de las imágenes, porque acuérdense que los algoritmos van a agarrar las imágenes como si fueran una matriz de números y sobre ella van a procesar para lo que fueron entrenadas. No hace magia. Si el problema es debido, si pásense unas diapositivas más arriba en donde se veía la diferencia entre uno positivo y uno negativo, diagnosticado. Ándale ahí, gracias. Entonces, si ustedes observan aquí, básicamente se está refiriendo como dependiendo de la proporción del estómago que está cubierto con el vario. Entonces, probablemente los falsos positivos o los falsos negativos, también el algoritmo los encontró en base a esto, qué tanta región con vario yo tenía directamente ahí respecto de lo que era el tamaño del estómago. Y entonces el problema no es debido al algoritmo, sino que es debido directamente a la forma en la que o se adquirieron las imágenes o el paciente se haya preparado para la ingesta del vario, o que no se esperó el tiempo suficiente para que se acomodara todo el vario dentro del tracto gastrointestinal. Puede haber mil y un factores, pero lo importante es que se pueda determinar que el problema no es del algoritmo, sino que depende de una cosa externa. Por eso, de todas maneras, cuando se hace una evaluación directamente de los resultados encontrados, se tiene una muy buena sensibilidad, especificidad y una media armónica adecuadas.
por arriba de 0.9 es una cosa muy buena, y aunque tengas una pequeña mejora respecto de un método de referencia, sigue siendo un método que es comparable, y eso es bastante válido para este tipo de investigaciones. ¿Sale? Entonces, en ese sentido, tomen eso en consideración. Después, a lo mejor más adelante, si alguno de ustedes trabaja en procesamiento de imágenes, las redes neuronales están de moda y son muy buenas, pero depende mucho de los datos, del entrenamiento, y los casos atípicos o los resultados que no están siendo bien clasificados, hay que saber por qué. Si es culpa de mi algoritmo, que a lo mejor no lo entrené con los datos que son verdaderamente representativos de esta problemática, o si es un problema ajeno al algoritmo. ¿Va? ¿Alguna otra duda, comentario, muchachos? ¿Duda de su parte, muchachas, que expusieron? ¿No? Bueno. Entonces, pasaríamos a la siguiente presentación, por favor. Sí. Bueno, ahora vamos a presentar ya nuestro segundo artículo, el cual tiene como título Diagnosis y detección de tejido infectado por COVID-19 en pacientes con base a imágenes radiográficas usando una red neuronal convolucional. Génesis, no te escuchas. Sí, perdón. Bueno, desde el inicio de la pandemia, la detección temprana ha sido pues de suma importancia para evitar la propagación. Actualmente el método que se utiliza para diagnosticar COVID es la prueba de PCR, que resulta incómoda y puede tardar varios días en tener resultados, por lo que surgen estas nuevas alternativas utilizando inteligencia artificial y radiografías de pecho, que incluso distinguen COVID de otros padecimientos respiratorios. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los materiales y métodos que se tienen en este estudio. Bueno, como el mismo título del artículo lo dice, este estudio tenía dos propósitos, dos objetivos. El primero era poder realizar un diagnóstico, es decir, poder decir si el paciente tiene o no COVID-19, y llevar a cabo una detección, es decir, a partir de la imagen poder identificar en qué región del pulmón se encuentra el tejido infectado. Para el diagnóstico se utilizaron dos métodos. El primero se llevó a cabo con una extracción de características más una red neuronal profunda, y el segundo método fue como tal una red neuronal convolucional. Para la detección se llevó a cabo un solo método, que fue el método de segmentación basado en redes neuronales convolucionales. Para el diagnóstico se utilizaron imágenes radiográficas, mientras que para la detección se utilizaron imágenes obtenidas por tomografía computacional o resonancia magnética, por lo que en esta presentación nos centraremos en explicar los métodos y resultados del diagnóstico. Bueno, en este diagrama podemos observar de una manera más gráfica cómo fue que se llevaron a cabo estos procesos. Como mencionaba, tenemos las imágenes de rayos X de pacientes que dieron positivos para COVID-19 y pacientes que dieron negativo. En nuestro primer método de diagnóstico tenemos que se llevó a cabo una extracción de características, y de estas características ya extraídas fueron llevados a una red neuronal profunda, por lo que se puede decir que hubo una clasificación con extracción de características. En cambio, para nuestro segundo método se tomaron las imágenes y de manera directa fueron llevados a una red neuronal convolucional, por lo que se dice que hay una clasificación sin extracción de características. Ambos métodos fueron comparados entre sí para poder determinar cuál era el más preciso al momento de diagnosticar la enfermedad. Bueno, mencionaba que nuestro primer método tiene una extracción de características y una red neuronal profunda. La extracción de características es una metodología que se sigue para poder disminuir la cantidad de recursos necesarios para describir un conjunto de datos. Es decir, se extraen las características que son estadísticamente más relevantes. La red neuronal profunda, como mencionaba igual en la presentación del artículo pasado, tiene como objetivo tomar una entrada y darle una clasificación a su salida.
Es decir, tenemos nuestra imagen de radiografía y a la salida se le da un diagnóstico. Las redes neuronales profundas generalmente cuentan con 3 capas, las cuales son la capa de entrada, la cual recibe los datos. Después se encuentran las capas ocultas, que ya pueden ser una mayor cantidad, en las que se van extrayendo las características más significativas de esta imagen, como se puede observar aquí. Y por último tenemos la capa de salida. Esta capa es la que recibe la información de las capas anteriores, hace una evaluación y da una clasificación, que en este caso sería un diagnóstico. El método 2 utilizó una red neuronal convolucional, la cual, de la misma manera que la red profunda, tiene el objetivo de tomar una imagen y a la salida otorgarle una etiqueta, es decir, una clasificación. En la red neuronal convolucional, de manera general, se realizan tres operaciones, muy importantes, que son la convolución, el agrupamiento por máximos y las capas totalmente conectadas. En la parte de la convolución se toma la imagen y se divide un segmento, y de ese segmento se van encontrando sus características. La operación de agrupamiento por máximos lo que busca es disminuir las dimensiones del conjunto de datos, y por último la operación de capas totalmente conectadas es la que permite llevar a cabo una clasificación. Bueno, en este diagrama podemos observar la arquitectura que tomó la red neuronal convolucional en el estudio. De simple vista se puede observar que en sí tuvieron 3 operaciones de convolución. Y es importante resaltar que la salida de esta red neuronal convolucional fue un 1 y un 0. Cuando había un 1, esto significaba que el diagnóstico era positivo para COVID-19, y cuando había un 0 es que el diagnóstico era negativo. Bueno, ahora pasando igualmente a los resultados de esta investigación. Siguiente, se nos presentaban las matrices de confusión de cada uno de los métodos. Las matrices de confusión son utilizadas para medir el rendimiento de una red de inteligencia artificial. En este caso, para la red profunda, tuvimos un resultado que predijo adecuadamente 315 casos. Tuvo, aquí lo tenemos en medio, un total de 271 casos correctos. En la siguiente, por favor. Para el método de la confusión, tuvo de manera adecuada 191 casos de 200 que fueron presentados. Así. Y bueno, ya en la evaluación final del desempeño entre cada uno de los métodos utilizados, se puede ver cómo la red convolucional tuvo por sobre la red profunda mejores resultados. Falló muchísimo menos la sensibilidad, de 0.96, mientras que en la red profunda siendo de 0.86, lo que nos lleva a decir que esta arquitectura de CN viene siendo la mejor para detectar los casos de COVID. Bueno, para concluir, siguiente, por favor. El método de convolución fue el que presentó los mejores resultados en comparación de los métodos presentados. Tuvo un 93.2% de eficacia y un 96.1% de sensibilidad, y se espera que este método pueda sustituir la prueba de PCR si se tiene el material necesario. Bueno, esto sería todo por nuestra parte. Igual, no sé si haya preguntas. Gracias. ¿Alguna pregunta, muchachos? No, nada. Están procesando. Qué barbaridad. Se gastaron todas las preguntas en la anterior. Bueno, ya vi una observación. Adelante, Saray. ¿Se requiere alguna característica previa para hacer el análisis? O sea, algo que le pidas al paciente. Bueno,
como en la anterior que se utilizaba algún medio de contraste o así, no, en esta sería simplemente la radiografía de tórax. Adelante, Victoria. Mi pregunta es si solamente entrenaron a la red con imágenes de personas con COVID o la entrenaron igual con otras personas infectadas, o sea, que tengan otros problemas en los pulmones, y no sé si la red pueda diferenciar COVID de otras afecciones. Bueno, esta red en específico nada más detecta si es COVID o no COVID, pero en el artículo sí menciona que se hicieron como referencia a una red que detecta COVID de diferentes como enfermedades como neumonía y así. O sea, esta solo sería COVID y no COVID. Adelante, Ana. Mi pregunta es más, o sea, ¿cuál es como la principal diferencia entre PCR y esta técnica en cuanto, por ejemplo, al tiempo? O sea, ¿esta cuánto, aproximadamente cuánto tardaría o cuánto duraría pues en hacerse? Pues la técnica de PCR por lo mismo sí tarda, como decía Alexia, algunos días en dar los resultados, pero esta, pues más que nada lo que tarda el procesamiento, no estoy muy segura como cuánto tarde, pero lo que dice el artículo es que vendría siendo casi inmediatamente. Yo creo que aquí sería pues contar primero con la imagen de la radiografía, más que nada. Pero si nada más sería pues lo que se tarde ya el proceso de agarrar la imagen y mandarla a la red neuronal. Complementando un poco la respuesta de sus compañeras a esta pregunta de Ana, la diferencia en tiempo respecto de esta metodología y PCR es abismal. En la PCR, pues pueden tener de los resultados, si bien te va, en cuestión de horas. La radiografía tarda, así como ya medio vimos a lo largo de esta segunda unidad, segundos. Y si ya tienes la red entrenada, el que te da la salida también tarda segundos. La desventaja principal es que PCR o cualquiera de las otras pruebas que actualmente son por la OMS consideradas como el estándar de oro para saber si una persona tiene COVID o no tiene COVID, es directamente porque ahí tenemos una prueba física y es una prueba invasiva en este caso, en donde tú tienes una reacción química que te permite entender si existe el virus o no dentro del cuerpo. Con las imágenes de radiografía estamos teniendo una estimación. No podemos tener una confirmación porque no es una cosa invasiva, a pesar de que sí hay un poco de rayos X directamente que se le van a quedar en el paciente, pero no hay nada que nos confirme verdaderamente más que la imagen. Entonces, se pueden regresar a su segunda diapositiva, creo, donde se veían las imágenes de tórax con COVID y no COVID. Ándale esa. Según ustedes, ¿por qué uno tiene COVID y el otro no? Bueno, en los pulmones se ve lo que se les conoce como infiltrados pulmonares, que es que cuando hay que son como los puntitos que hay, la parte más blanca, que los alvéolos son ocupados por sangre o por pus, por líquido en general, esto pues ya los deja como inactivos, no puede hacer la parte de el cambio de gases y todo. Correcto. Entonces, a grandes rasgos, ustedes observan, déjenmela ahí, no, déjenla grande, por favor. La imagen de la persona que tiene los pulmones sanos, se observa la delimitación de los pulmones muy bien, estas regiones muy oscuras que corresponden con los pulmones y que ya sabemos que si está negro significa que ahí debería de haber aire y que entonces los rayos X atravesaron como si nada directamente el tórax de la persona. Si hay una inflamación y por inflamación ya esté el cúmulo de sangre o de pus o cicatrización o lo que sea, se va a empezar a ver menos nítidos los pulmones y no se van a ver tan oscuros, sino que se van a empezar a ver borrosos como estos. Entonces,
Ustedes me dirían, bueno, entonces en este caso, pues con una radiografía es súper fácil decidir si es COVID o no es COVID. El detalle es que hay muchísimas enfermedades pulmonares, así como ya mencionaba también su compañera, puede haber alguna neumonía, puede haber una inflamación, puede haber un enfisema, puede haber una fibrosis pulmonar, que no son COVID y que también generan un patrón así borroso directamente en los pulmones. Entonces ese es como que el verdadero reto. Sin embargo, estas técnicas de imagenología están siendo utilizadas como para también poder ahorrarse un poco estas pruebas PCR que pudieran ser muy molestas, torbosas y que también pueden generarte como que un riesgo de contagio porque te las tienes que ir a hacer al lugar en donde hay más probabilidades de gente que las vaya a tener. Entonces, hay un poco más de control en las salas en donde tienes que hacer esta parte de imágenes de radiología, hay más espacio, no es necesario que haya un contacto directo entre el técnico radiólogo y la persona como en el PCR, que hay que meter un isótopo directamente para extraer la prueba. Entonces tiene sus ventajas, pero estamos teniendo una estimación del resultado. No tenemos una confirmación como con las otras pruebas y eso es importante de destacarlo. Y lo difícil es que verdaderamente sepamos si esa enfermedad es COVID o es alguna otra enfermedad pulmonar, porque todo se va a distinguir. Sí, ya existen algunos patrones definidos para diferentes enfermedades pulmonares y entonces algunas sí son posibles de evaluarlas digamos, de manera visual, así como en este caso, que es relativamente sencillo saber cuál paciente tiene COVID y cuál no. Sin embargo, la otra parte importante que hay que tomar en consideración para este tipo de metodologías es que a lo mejor alguien que ya tuvo COVID y que se supone que ya no está infectado y se hace una radiografía, se ha encontrado que el daño pulmonar se mantiene durante un largo tiempo. Entonces, por puras imágenes, tú puedes identificar si una persona tiene o tuvo COVID, pero no puedes tener certeza de si todavía está activo el virus o no. Entonces, en ese caso, siguen siendo necesarias las pruebas PCR para poder dar el diagnóstico final de si tiene o no tiene la persona. ¿Vale? Entonces, son cosas importantes que hay que discutir para no pensar que a lo mejor podemos tener una sustitución directamente del PCR con las imágenes. Sirven como información complementaria y a lo mejor pueden ayudar a decirle al médico, ¿sabes qué? Tómate una radiografía rápida, tu radiografía salió bien, a lo mejor estos síntomas que tienes son una gripa y no es necesario que te hagas una PCR. Y eso ya genera una ventaja. Sale de borrosa la imagen, ¿sabes qué? Si hazte la prueba para saber si tienes o tenías COVID y ver cómo tienes que proceder. Pero puede ser de información preventiva, pero no sustituir a las pruebas de que tienes una reacción. ¿Va? ¿Más dudas? Bueno, entonces ya nada más las mías rápido, muchachas. A final de cuentas encontraron que la que no tenía extracción de características era mejor. ¿Por qué creen que eso pasó? Bueno, creo que es más bien por la propia característica que tienen las redes neuronales convolucionales de agarrar una imagen y esa imagen dividirla como por matrices de tantos píxeles por tantos píxeles y de esos píxeles encontrar las características, como que se va fijando en regiones más pequeñas. Entonces, es un poco lo que hablábamos también hace rato. La red neuronal es una caja negra. Si tú le metes toda la imagen la va a agarrar y la va a considerar. Cuando estamos queriendo extraer características, hay más bien como que uno como usuario que ve alguna cosa quiere meter su cuchara para decir, con esta característica yo identifico que esta persona tiene COVID. Y entonces lo que se hace con la parte de extracción de características es tratar de resaltar una parte de la imagen que el experto está considerando como la más importante para esa parte del diagnóstico. Pero aquí salió el resultado de que fue al revés. Las cosas que no ve el médico fueron las que ayudaron a que la CNN normalita sin extracción de características tuviera mejores resultados que la otra. En la otra se le tuvo que decir cuáles de esas características que se extrajeron son las útiles y se debió de alguna manera definir características. No sé si en el artículo venían definidas cuáles características se definieron.
O si nomás dijeron, se sacaron 15, 20, 30. Nada más dijeron, se sacaron 4 características, no dijeron cuáles también, nada más lo mencionaron así. Entonces es de nuevo un poco el problema de esta parte de las cajas negras, porque a lo mejor también pudieron hacer el cálculo de la extracción de características de manera similar en el anterior. Es una cuestión de probabilidad. Se calculan muchas y te quedas con las que tienen una mayor probabilidad de que te ayuden a decidir. No necesariamente relacionadas directamente con la problemática, sino de las que tú calculaste te quedas con las mejores, pero al final de cuentas estás sesgando un poco la información porque eliges las cosas que un algoritmo me dice que son las que me debe de ayudar, mientras que la CNN agarra de todo. Y en este caso en específico, probablemente todas las imágenes con las que trabajaron estaban bien tomadas, tenían una buena resolución y el algoritmo determinó que es mejor contar con toda la información de la imagen para poder hacer la clasificación. Entonces ahí es en donde tenemos que tener bien claro que las redes neuronales, si son normales, si son convolucionales, solamente una CNN, o son profundas, una DNN, son cajas negras. Y depende de lo que tú le metas, vas a tomar un resultado. Y en este caso, la imagen solita con la red funcionó mejor. ¿Vale? ¿Dudas? ¿No? ¿Ninguna? Bueno. Pues muchas gracias, muchachas. Les agradezco la presentación. Yo creo que fue bastante dinámico y pues espero que igual las siguientes presentaciones sean muy similares. Que tengamos una presentación bastante visual, en tiempos muy cortos, con una buena participación por parte de ustedes en preguntas y complementando de mi parte con preguntas y comentarios. Perfecto. Pues bueno, pues entonces en este caso regresaremos ahora a nuestro curso, por lo menos por una media hora. Y nos vamos a ir directamente con la parte de lo que es nuestra tercera unidad relacionada con tomografía axial computarizada. Entonces, ¿me confirman que sí pueden ver la presentación, muchachos? Y si la ven en pantalla completa, ¿se ve completo todo esto? ¿O hay que ajustarle a la presentación ahorita? Yo la veo bien. Ok, perfecto, gracias. Bueno, entonces, en este caso, pues nosotros debemos de tener bien claro que pudiéramos tener diferentes nombres para esta técnica de imagenología. Puede ser llamada tomografía axial computarizada o TAC, tomografía axial transversa computarizada o TATC, tomografía asistida por computadora, que también es TAC, o simplemente tomografía computarizada, ¿vale? Entonces, todos estos nombres, a final de cuentas, se refieren al mismo sistema de adquisición de imágenes, que es un tomógrafo como el que observamos directamente en esta imagen, ¿vale? Sin embargo, por cuestiones prácticas, nosotros vamos a estar manejando TAC en el significado de que es una tomografía axial computarizada, ¿vale? Y particularmente nos vamos a quedar con este nombre por cuestiones de lo que pudiéramos decir que es la definición directamente de una tomografía axial computarizada. Entonces, una TAC es una técnica de reconstrucción de imagen de un objeto, que es un objeto tridimensional, pero que lo estamos viendo desde un plano axial utilizando una computadora, ¿sale? Entonces, en este caso, nosotros debemos de recordar que desde el punto de vista de un objeto tridimensional podemos definir 3 planos anatómicos. Cuando hablamos en un objeto tridimensional, podemos hablar de un plano axial, que básicamente es como si nosotros tomamos el cuerpo completo y nos partimos como si fuéramos un pan Bimbo y generamos rebanadas. Entonces, ese plano que divide la parte de inferior y superior es un plano axial. Podemos tener lo que se conoce como el plano sagital, que básicamente divide por la mitad en derecha e izquierda sobre el eje craneocaudal, y entonces en este caso ese es otro de los planos anatómicos que existen. Y también tenemos el plano frontal o coronal, que básicamente divide en frente y detrás. Entonces, tomando todo esto en consideración, es importante que por eso nosotros nos quedemos con el nombre de TAC, para hacer referencia a que este objeto tridimensional, nosotros en las imágenes de tomografía siempre lo vamos a estar observando desde un plano axial,
¿Vale? Entonces, en este caso, el resultado de una tomografía no es otra cosa más que la medición de coeficientes de absorción de rayos X detectadas por este objeto de interés en esa altura en específico de la rebanada. ¿Vale? Entonces, esta va a ser una técnica que en términos generales de su principio de funcionamiento no nos vamos a tardar mucho en entender si entendieron muy bien la parte de rayos X, porque es una técnica de imagenología que utiliza también los rayos X para obtener la información. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí? Perfecto. Recuerden, si yo pregunto si hay dudas y en 3-5 segundos no hay ninguna respuesta, pues yo asumiré directamente que podemos continuar. Y también en cualquier momento pueden levantar la mano y yo les cederé la palabra en la primera oportunidad. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer una comparación visual entre una tomografía y una radiología convencional, pues nos encontraríamos más o menos con esta información. Entonces, en este caso, esta es una imagen de rayos X y una imagen de TAC de la misma persona y en ambas estamos observando una imagen de tórax. Entonces, nosotros podemos observar que en la de rayos X tradicional, pues podemos observar directamente las costillas, podemos observar la morfología de los pulmones, la clavícula, un poco la información de la columna, pero en este caso en particular nosotros debemos de recordar que esta imagen de rayos X está siendo tomada, número uno, desde un plano frontal o coronal, y que básicamente esa estructura en 3D que yo estaba observando, la estoy aplastando en una rebanada en 2D. Y en cambio, esta imagen de tomografía que yo observo aquí corresponde solamente con una línea de este tórax. Y esta línea de este tórax está tomada desde el punto de vista de un plano axial y después yo la presento y la visualizo como una imagen en 2 dimensiones que también lo podría considerar como un plano frontal. Pero no hay que olvidar directamente que es un plano axial el que yo observo en cada una de estas imágenes de tomografía. Y en ese caso también podemos tener una correspondencia anatómica total. Podemos observar la región de la columna, podemos observar directamente las costillas. Estas estructuras que están muy oscuras corresponden directamente con los pulmones y estas partes más externas, pues en los tejidos blandos o tejido muscular o una capa de grasa, por ejemplo, que todavía se alcanza a observar. Entonces, en términos generales, en esa rebanada tenemos exactamente el mismo principio de funcionamiento respecto de lo que son los rayos X. Las estructuras que son muy densas se observan en colores más claros, como corresponde de nuevo con los huesos, las costillas, la columna, y las cosas que son menos densas se van a ver en un tono más oscuro, como en este caso corresponde con los pulmones, que deberían de estar llenos de aire. ¿Sale? Entonces, en este caso, mismo principio de funcionamiento, vamos a ver que la diferencia corresponde un poco en cómo está acomodada la instrumentación y el algoritmo de reconstrucción de la imagen. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí? Perfecto. Entonces, lo más importante de entender ahorita cuando queremos hacer esta analogía con rayos X es entender que una imagen de TAC es una imagen que se genera de cortes transversales en lugar de una imagen aplastada. Y este conjunto de cortes transversales me va a permitir generar una imagen tridimensional, que va a ser la acumulación de muchas rebanadas que me permiten obtener información de todo el objeto de manera volumétrica, no solamente que toda la información está siendo aplastada en una sola imagen bidimensional, cuando le estoy tomando la imagen a un objeto tridimensional. ¿Ok? ¿Dudas aquí? Perfecto. ¿Qué ventajas tiene TAC respecto de rayos X? Pues número uno, yo tengo la capacidad de observar rebanadas de un tejido de bloques de estructuras superpuestas. Esto significa que si la información que a mí me interesa en términos de ver una estructura anatómica se encuentra en una región en particular, yo puedo obtener mucho detalle de esa rebanada sin importar directamente que yo tengo objetos ubicados tridimensionalmente arriba y abajo, enfrente y atrás y a los lados. Puedo observar directamente en medio de toda la rebanada y ver detalles. Si nosotros observamos también de nuevo un poco las imágenes de rayos X como tal, vamos a estar observando casi siempre estructuras bien delimitadas.
pero no tengo mucha información respecto de la parte interna porque tengo la superposición de todo. Entonces, si yo quisiera analizar, por ejemplo, que a lo mejor un tumor se encuentra en esta posición en específico, que es un poco lo que indica directamente esta flechita, en la de rayos X no puedo saber absolutamente nada de información porque estoy teniendo que los rayos X atravesaron la piel, la caja torácica, el tumor de interés, el resto de la parte trasera del cuerpo, a lo mejor otra vez hueso, músculo, grasa y luego llegó a los detectores. Entonces es muy difícil poder delimitar y no tengo detalle. En cambio, si yo ya detecté la rebanada en la que está la estructura anatómica de interés y lo veo sobre una imagen de tomografía, aquí no tengo esta superposición de estructuras y tengo mucho más detalles de una estructura en particular de interés que yo tenga, y entonces eso me permite tener mayor información para el diagnóstico clínico. ¿Vale? Entonces, en este caso, veo como rebanadas, tengo mucho más detalles. Podemos observar estas estructuras anatómicas tanto blandas, como puede ser un páncreas, un hígado, cerebro, riñones, pulmones, etcétera, etcétera. Y también podemos observar estructuras rígidas en todo el cuerpo con un detalle del orden de 1 milímetro de resolución espacial. ¿Qué significa esto? Que yo pudiera generar una imagen que de una rebanada a otra puedo tener una separación de 1 milímetro. Y dentro de ese mismo plano, en general, yo puedo tener que los voxeles en dimensiones X y Y, es decir, cada uno de los cuadritos de, por ejemplo, esta imagen, pueden ser de 1 milímetro por 1 milímetro o incluso pueden ser más pequeñas. Por lo tanto, yo puedo tener mucho detalle y tener esta idea de continuidad o de imagen tridimensional gracias a que tengo rebanadas consecutivas con una cierta diferencia o una cierta separación. Entonces, una separación de 1 milímetro entre una rebanada y otra me permite observar con mucho detalle estas estructuras blandas. También debemos de recordar que, por ejemplo, para el caso de rayos X convencional, pues teníamos la desventaja de que el objeto más denso se iba a ver muy blanco y el más delgado se iba a ver muy oscuro, y cualquier cosa en medio vamos a tener tonalidades. Y ahí es en donde perdíamos mucho detalle. Aquí no vamos a tener ese problema y sí vamos a poder individualizar cada uno de los voxeles de la imagen, y por eso es posible incluso ver estructuras blandas dentro de las imágenes de tomografía, a pesar de que es el mismo principio de funcionamiento que rayos X. Absorción de una radiación ionizante de alta energía que se queda directamente atrapada en las estructuras que son más rígidas, y en las blandas, en teoría, debería de atravesar. Entonces vamos a ver más adelante cómo es que es posible que con esta imagen yo pueda ver estas estructuras anatómicas blandas. Obviamente, como tengo mucho detalle, también puedo reducir el número de exposiciones a los rayos X debido a la gran cantidad de información que tiene un ataque. Imagínense que hay un médico que está aferrado directamente a diagnosticar esta protuberancia utilizando rayos X. El técnico va a tomar una imagen, se la va a enseñar al médico y le va a decir: no se ve nada, no puedo distinguir si tiene o no tiene esta masa que yo estoy tratando de identificar, tómale otra. Lo mueve, lo acomoda de otra posición, boca abajo, boca arriba, de lado, para tratar de encontrarla. Siempre como vamos a tener esta superposición, va a ser muy difícil obtener información para el diagnóstico, y el médico probablemente puede estar enviando radiación innecesaria directamente al paciente. Entonces, a lo mejor, para poder hacer el diagnóstico correcto, la imagen se tuvo que tomar 3 veces. Obviamente en un lapso de tiempo separado, porque también no se pueden tomar inmediatas por cuestiones de que tiene que existir una liberación de la dosis de radiación del paciente. Entonces, cada que te toman una radiografía, se te recomienda que pasen por lo menos 15 días antes de que te vuelvas a tomar otra. Esta información la define cada hospital, en algunos son 1 mes, en otros pueden ser 60 días. Entonces, en este caso, sí es importante que tomemos esto en consideración. En cambio, si yo tomo una sola tomografía, a pesar de que sea una tomografía tomada medio mal, voy a tener mucha más información y con mucho más detalle que un conjunto de 2, 3 o 4 imágenes de radiología convencional. ¿Vale? Y la otra ventaja es que las imágenes de tomografía siempre se tienen que adquirir con un sistema totalmente digital. Por lo tanto, siempre va a ser posible variar la intensidad y contraste para poder observar en una misma imagen
tejido blando y tejido rígido, y eso es importante de entender para que veamos la versatilidad directamente de la imagen. Entonces, mientras que en rayos X convencional pudiéramos encontrarnos con sistemas todavía analógicos, que tengamos una película radiográfica y tengamos un chasis con el cual lo metemos en el Potter Bookie y obtenemos la imagen, en tomografía eso no existe. La adquisición a fuerzas tiene que ser en un sistema digital. Ya teniendo la adquisición digital, entonces sí podemos hacer una impresión en una radiografía. Si alguno de ustedes ha tenido la necesidad de hacerse una tomografía, también se las entregan en un papel radiográfico y vienen imágenes pequeñitas una seguida de la otra, y es como si todas las imágenes volumétricas las acomodaran dentro de la misma radiografía y te las entregan como una sola placa. Pero esas no se adquirieron así tal cual en la placa radiográfica. Ya adquirida la imagen, se acomodaron las subimágenes pequeñitas dentro del mismo papel y se hizo la impresión, pero es externo. Al momento de la adquisición, requerimos siempre de un sistema digital. ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? Perfecto. Otras ventajas que tiene el sistema de tomografía axial computarizada es que es una herramienta indispensable en patología porque te permite la localización de forma precisa de las regiones en donde debes de practicar una biopsia. Entonces, en este caso, usualmente para cualquier tipo de procedimientos que pueden ser a lo mejor planeaciones de cirugías, programar la toma de una biopsia o de una necropsia, cosas por el estilo, el médico en muchas ocasiones va a ciegas. Si tiene que llegar a una región muy particular del tejido en donde haya que entrar con una cierta profundidad dentro del cuerpo y no es una vía de acceso fácil, andar a ciegas puede ser muy complicado y puede haber muchas posibilidades de que no sea una extracción exitosa de biopsia. En cambio, si yo tengo una imagen, puedo trazar una ruta de por dónde debo de entrar, qué cosas me puedo encontrar en el camino para poder sortearlas y hacer la toma de la muestra de la mejor manera posible, ¿sale? Entonces, esto siempre es muy valioso para tener una imagen de referencia desde un punto de vista tridimensional. Permite la planeación también de un tratamiento de radioterapia, de tal manera que yo puedo pensar que estas imágenes, este conjunto de imágenes en 2D que me representan un volumen, me permite determinar dónde están ubicados, por ejemplo, los tumores y qué tengo alrededor, para que si yo voy a aplicar una terapia de radiación intensa para destruir tejido maligno, pues entonces yo puedo saber, mira, pues tengo que aplicarla en este punto en particular y esto va a generar un patrón de densidad de tanto por tanto, y entonces tú tratas de buscar optimizar que el 100% del tejido se encuentre dañado por la terapia y evaluar qué tanto daño pueden tener los órganos en riesgo, que son los órganos que se encuentran alrededor, ¿vale? Pero también en esto, de ahí depende directamente la planeación. Observar las estructuras que interesan al tratamiento y evaluar cuáles son órganos en riesgo alrededor para saber qué tan fuerte tengo que yo dar la radiación. Reduce los procedimientos invasivos de diagnóstico, de nuevo porque vamos a estar generándole una guía o un mapa de la anatomía del paciente directamente al especialista clínico, y entonces en este caso los procedimientos, a pesar de ser invasivos, se pueden ir directamente a un procedimiento de cirugía exploratoria, que es mucho más rápido y no requiere a lo mejor la renta de un quirófano o la renta de anestesiólogos, sino que todo es mucho más sencillo y fácil de realizar. Pero no todo es claro. No, ¿alguna duda respecto de las ventajas? No. ¿Qué desventajas tiene? Las desventajas principales es que, número uno, cuesta 10 veces más caro que una radiografía convencional. Entonces, una TAC podemos ponerle precios entre 3,000 y 8,000 pesos, dependiendo de la región anatómica de la que se le quiera hacer la imagen de tomografía, qué tan grande sea esa imagen y qué tecnología tenga el equipo. Pero 3,000, 8,000 pesos por una TAC es un precio que pudiera ser bastante común.
En cambio, una radiografía puede costar entre 300 y 800 pesos o 1,000 pesos, pero es significativamente de menor costo que una TAC. De eso ténganlo por seguro. Entonces, la parte monetaria para el paciente sí pudiera ser una desventaja. Como es un equipo totalmente digital y un equipo muy especializado, el costo del equipo y de la instalación es mucho más alto en comparación con otras técnicas de imagenología. Llámese también la radiología convencional. Entonces, en este caso, tener todo contemplado para comprar un tomógrafo e instalarlo y mantenerlo funcional es una inversión mucho más fuerte que si yo solamente quiero adquirir un equipo de rayos X convencional. Los requerimientos de soporte técnico como asesorías y mantenimiento son altos y sofisticados y por ende caros. Entonces, en este caso, mientras que, como ya vimos en la unidad pasada, la instrumentación del tubo de rayos X básicamente es energía de alimentación, el panel de control, el tubo de rayos X, los colimadores, el buki y la película. Muchas de estas cosas ya vimos que se les puede hacer un mantenimiento preventivo de manera artesanal. En el caso de una tomografía, esto no es posible. Como hablamos de nuevo de que todo viene controlado por computadora, aquí sí la asesoría y mantenimiento de estos equipos es muchísimo más costosa y entonces en este caso eso pudiera tener un factor en contra directamente cuando el usuario piensa en qué debo elegir, una TAC o una máquina de rayos X. ¿Va? ¿Dudas hasta aquí? Perfecto. Componentes principales de una TAC. Nosotros debemos de pensar que siempre que hablamos de un sistema de tomografía axial computarizada, no vamos a hablar solamente del equipo, sino que tenemos que hablar de toda la instalación completa. Y esta instalación completa compromete lo que se conoce como el gantry, que básicamente es el tomógrafo como tal, que es el lugar en donde se encuentra toda la tecnología analógica para hacer la parte de la generación del rayos X y la detección de los rayos X y después mandar todo directamente a una computadora para poder procesar. Una mesa de paciente, que en este caso esta mesa de paciente es indispensable para poder hacer que el paciente tenga una interacción con el gantry y que entonces básicamente esta mesa entre directamente dentro de este túnel o este toroide para poder hacer algo y haga la adquisición de la imagen. También debemos de pensar que en un cuarto aislado, como estamos hablando de radiación ionizante de alta energía, pues ya sabemos que debemos de tener buenos niveles de protección y entonces siempre hay una consola de control para decir cuándo se enciende y cuándo se apaga el tomógrafo, que se encuentra separada usualmente por una pared de plomo y un vidrio emplomado, para que haya una reducción de la radiación que pudiera absorber directamente el técnico radiólogo o la persona a cargo de la adquisición de la imagen. Entonces, esa es parte fundamental y también debemos de incluir un sistema de impresión y de respaldo de imágenes. A pesar de que es un sistema totalmente digital y que pudiéramos quedarnos solo con el respaldo de la imagen en digital, siguen existiendo muchos médicos que en la actualidad este tipo de estudios los requieren físico y entonces básicamente se hace la impresión del estudio sobre una placa radiográfica y se hacen observaciones directamente al médico. Pero en este caso no pudiéramos pensar que un sistema de tomografía computarizada, si alguno de estos les falta, esté completo. ¿Vale? El gantry va a ser el corazón de todo esto, pero el resto de los componentes es crucial para que se tenga un buen funcionamiento de una TAC dentro de un hospital. ¿Dudas hasta aquí? Perfecto. Entonces, en este caso, vamos a tratar de entender directamente o de desmenuzar directamente este sistema de imagenología por tomografía axial computarizada en dos partes principales. El diseño instrumental, que corresponde directamente con el hardware del tomógrafo, y la parte de la reconstrucción de la imagen, que tiene que ver directamente con el software del equipo. Pero vamos a ver que este software
tiene una configuración muy particular para poder realizar una renderización y reconstrucción de la imagen en 3 dimensiones, acomodada como un conjunto de imágenes en planos axial. ¿Vale? ¿Dudas aquí? Vamos a dejarlo hasta aquí, muchachos. Entonces, vamos a tener en consideración que esta unidad de tomografía tiene que entenderse muy bien, que una cosa va a ser el hardware y otra cosa va a ser el software, y el software tiene características particulares. Usualmente todos los sistemas de imagenología que veamos que tengan imágenes en 3 dimensiones van a tener un software muy particular que se encarga de hacer la reconstrucción de la imagen, dependiendo de la materia prima que tenga. Tomografía va a ser absorción de los rayos X, resonancia va a ser funciones de resonancia de algunos elementos dentro del cuerpo, ultrasonido va a trabajar con ecos, el PET va a ser cuestiones totalmente metabólicas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de este punto, sí, la parte del algoritmo de reconstrucción puede ser parte fundamental del equipo y no solamente quedarnos con el hardware. ¿Ok? Entonces, el próximo miércoles continuamos directamente con esta clase, muchachos. Si no hay ninguna duda en particular, pues entonces sería todo por el día de hoy. Y le pediría a sus compañeras que presentaron el día de hoy que también, ahorita yo creo una carpeta en la sección de archivos que se llame presentaciones. Les encargaría que por favor pudieran compartirla, porque también dentro de los exámenes las presentaciones que ustedes dan se toman en consideración. ¿Vale? ¿Alguna duda, muchachos? Bueno, si no hay ninguna duda, sería todo por el día de hoy. Les agradezco, muchachos, y nos vemos el próximo miércoles. Gracias. Gracias, profe. Gracias, doctor. Gracias. Hasta luego. Gracias.